Hola, buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Mi nombre es Gerardo Sosa. Le damos gracias al Rey por este tiempo, por este día. ¿Sí? Damos gracias al Señor por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia, ¿cierto? Y acá estamos, ¿cierto? El Señor tiene paciencia con nuestras vidas, ¿sí? Soporta nuestras vidas. Damos gracias al Rey. La palabra del Señor está por allá por Santiago 4, verso 7. Someteos al Señor, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Sí? Él huirá de vosotros. Que estemos alineados, que nos estemos alineando a lo que somos, a lo que somos, no a lo que podemos ser, a lo que somos en Cristo ya. Es muy importante entender esto, ¿cierto? Para poder manifestar su persona en nuestras vidas, y poder batallar contra todo pensamiento que quiera venir esta mañana, ¿cierto? No le damos lugar, le damos lugar a lo que nuestro Señor dice que somos, tenemos y que podemos en Cristo. Damos gracias al Rey por todas las cosas. Estamos leyendo el libro de Jeremías. Vamos a hacer un repaso por Jeremías. Jeremías 46. Damos gracias al Señor. Estamos llegando a algunos de los capítulos ya cúlmines del libro de Jeremías. Sí, una de las cosas que podemos ver y podemos notar después de estar repasando el libro de Jeremías humildemente, puedo notar que este libro de Jeremías, que fue escrito por Baruch, ¿cierto? Este escriba que estaba al lado de Jeremías, perdón, ya lo bajé demasiado. Una de las cosas que podemos notar de este libro de Jeremías es que se puede ver que tuvo una llegada a los exiliados que estaban en Babilonia. Hay un capítulo en Jeremías donde dice que al final de todo verán que esto es bueno. Dijo el Señor a su pueblo cuando gracias, Señor. Esto está Jeremías 30, verso 24. Fíjate vos, tomando en cuenta algunas palabras que el Señor verdaderamente es bueno, ¿no? En medio de hay cosas que el pueblo no entendía. Jeremías 30, verso 24. Vamos a leer la versión Nácar Colunga, verso 34, 30, verso 34. Aleluya, Rey. Dice el 30, he aquí ya la tempestad, perdón, el 23, verso 30-23 dice, mirá,
He aquí que ya la tempestad de Yahweh, el furor del torbellino se desata y descargará sobre la cabeza de los malvados. No se calmará el ardor de la ira de Yahweh hasta ejecutar y cumplir sus designios. Vosotros lo conoceréis al fin de los tiempos. ¿Sí? Esto también está hablando, amado. Se darán cuenta, ¿cierto? Acá está, esta parte. Mira. Acá tenemos la traducción lenguaje actual. Esto es para mi provecho, amado, y espero que también sea para el tuyo, ¿cierto? De poder perseverar en este trabajo tan hermoso que es de escudriñar las palabras. Esas Biblias todas manchadas con mate a veces, ¿no?, que tenemos por ahí guardadas, es fruto de lo que hoy estamos peleando con esas convicciones que las tinieblas tratan de rebatir. Entonces lo mejor es: ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con escudriñar su palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. Eso está ya por el Salmo 119, 105. Y en el 119, 110, 111 habla ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con mirar su palabra. ¿Sí? Entonces esto es una batalla de la luz con las tinieblas, de la incredulidad que muchas veces quiere levantar en nuestro interior, ¿cierto? Y esa incredulidad muchas veces viene como una protección a nuestra alma, y contentar nuestra alma con ese embotamiento, con esa falta de entendimiento, con esa ignorancia que viene, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo cuesta, amado, escudriñar su palabra? ¿Cómo estamos siempre atentos a los mensajes envasados que vienen, que están buenos porque te dan un fundamento y te dan algunos destellos, ¿cierto?, de lo que verdaderamente es Dios, ¿no? Y el 30 dice: mi enojo es como una tormenta que azota, dice el 30, Jeremías 30, 23, mi enojo es como una tormenta que azotará a los malvados. Solo me calmaré cuando mis planes se hayan cumplido. Esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Esto tenemos que tener en cuenta, amado, que era en el viejo pacto, en el Viejo Testamento, ¿sí?, en que no se iba a poder entender el plan del Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que no había, y era que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí?, aunque se quería mostrar al hombre, el hombre rechazaba constantemente, ¿cierto?, al Espíritu. Y otra, que también su palabra no estaba en todo el pueblo, solamente había unos personajes, por así decirlo entre comillas, que tenían acceso a los rollos bíblicos, al texto sagrado. Uno eran los sacerdotes, entre ellos estaban los escribas también, ¿sí? Los escribas, ¿cierto?, tenían un acceso de primera mano. En este caso Baruch era un escriba que tenía Jeremías. Otro gran escriba fue Esdras, ¿sí?,
que tenía un gran entendimiento, a tal punto que hubo un avivamiento en su tiempo cuando los judíos regresaron de la tierra de Babilonia, ¿cierto? El libro de Esdras es delicioso en ese sentido. Había personas como los escribas que estaban accesados a los profetas, ¿cierto? Generalmente lo profético, había un escriba que llevaba gran parte, y si no todo, lo que este profeta revelaba. En este caso Jeremías tenía a Baruch, ¿no? Tenían acceso al texto, pero había gente que era marcada con una unción, con un ungimiento, ¿cierto? Con un ungimiento en aceite en esa época, que eran reyes, sacerdotes, profetas y jueces, ¿cierto? Estas personas que fueron parte de la historia del pueblo hebreo, ¿cierto? Eran personas que eran marcados, ¿cierto? Físicamente, con una unción, con un derramamiento de aceite. ¿Qué pasa? Eran apartados para un ejercicio, para una función dentro del pueblo. Reyes, profetas, sacerdotes y jueces, ¿cierto? Algunos, como los sacerdotes, tenían una mayor prolongación en el tiempo, porque el sacerdote estuvo junto al rey, junto al profeta y junto al juez, al igual que el profeta. El profeta estuvo en el tiempo de los jueces y en el tiempo de los reyes, ¿cierto? Hubo un tiempo de reyes y hubo un tiempo de jueces. ¿Te acordás? El tiempo de los jueces hasta Samuel, que el pueblo pide un rey, ¿cierto? Y Samuel le da un rey, escucha la voz de Dios, le da un rey. Bueno, estos personajes eran ungidos, y estos personajes tenían un acceso directo a las escrituras. Muchos de ellos atesoraron las escrituras y muchos de ellos no atesoraron este valor que el Señor le daba. Más la población, el pueblo común, solamente tenía un acceso a algo de las escrituras en el plano profético, cuando se levantaba un profeta, cuando el pueblo se entraba ya en una crueldad en sus pecados, en un degradamiento en sus pecados. Dios levantaba un profeta o un juez según el tiempo, ¿no? Y el juez libraba, ¿cierto? En el caso de Samuel tenía era un estadista, era un juez que verdaderamente gobernaba, y también fluía en lo profético de ese tiempo. Una palabra que le encanta hoy hablar, de fluir en lo profético. Hoy toda la iglesia está fluyendo en lo profético. No hay tan solamente gente especiales que van a fluir en los proféticos. Lógicamente que Dios tiene claramente, Él llamó a apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, una función. Pero toda la iglesia fluye en lo profético, en lo apostólico, en lo pastoral. Fluye, tiene que fluir, porque esa es la naturaleza de Dios. Es una naturaleza del Señor. Pero en ese tiempo el profeta fluía en lo profético, pero no tenía nada que ver con lo sacerdotal. El sacerdote no tenía nada que ver con el juez en el sentido de función. Era otro el llamado, era otro la forma
de funcionar dentro de la adoración y dentro del gobierno de Dios. El rey estaba directamente, ¿cierto?, gobernado por el Señor en esos tiempos, y era respaldado el rey que tanto de Israel como de Judá. Muchos dejaron el camino del Señor, muchos hicieron lo malo y bueno, tuvieron consecuencias en ese tiempo. Hoy la iglesia goza de la unción, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? No es un frasco de aceite, es el Espíritu Santo mismo, vivo, habitando dentro del creyente. Ese Espíritu Santo es el que habló a los profetas, el que ministró al sacerdote, el que ministró al rey. Ese Espíritu Santo es el que habita en nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo es mayor que todas las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Y dice, al final ustedes entenderán, dicen, en todo en medio de ese juicio que estaba pasando Judá. El Señor le dice en el verso 30, verso 24, cuando mis planes se hayan cumplido, esto ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Pero hoy, al estar el Cristo en nosotros, el entendimiento está completo en nuestras vidas. No necesitamos absolutamente nada, solamente necesitamos escudriñar su verdad, ¿cierto? Y dejar que el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo nos dio el entendimiento y mostrarnos a la persona de Cristo que estaba ahí, esa gracia que estaba ahí, Él nos convence de pecado, de juicio y de salvación. No, dice que Él está para poner esa convicción en nuestra, para afirmar esa convicción que nosotros de nuestro corazón abrimos a esta gracia que se llama Jesús. Ahí Él comienza a hacer un trabajo conjunto con nosotros, en el cual Él establece todas las cosas en la iglesia, en el interior de ese creyente, ¿cierto? Todas las cosas. Ahora, tenemos las cosas, pero no conocemos, ¿cierto? Todo el rango, todo el dominio, el poderío, toda la influencia que está, ¿cierto? Todo el poder que está escondido. Y eso nos va a mostrar su palabra. El Espíritu Santo nos va a mostrar su palabra para saber la identidad que tenemos, ¿cierto? El poder que tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Eso es. Y la herencia que tenemos, ¿cierto? Esas cosas vienen a través de perseverar y meditar en la verdad de Jesucristo, ¿cierto? En estos tiempos, o sea, ese entendimiento estalla en nosotros. En ese tiempo no había entendimiento, porque ya te digo, el pueblo hablaba por un profeta y el texto bíblico solamente estaba en un pequeño séquito que estaba encargado de comunicárselo al pueblo. Pero ¿cuál era uno de los problemas que había? Que estos que estaban encargados de comunicar la verdad al pueblo se habían juntado con las naciones vecinas y adoraban a dioses falsos, y se había formado verdaderamente una mezcla de doctrina que fue letal para el pueblo judío, ¿cierto? Donde Dios tiene que intervenir, porque si no la nación como tal iba a ser raída de la faz de la tierra, donde ya el entendimiento, no había nadie que hiciera lo bueno, y todo este mal que vino, muchos no lo entendían, ¿cierto? Y el Señor les dice, al final, cuando yo ejecute mis planes, en Jeremías 30, verso 24, al final entenderán estas cosas. Y una de las cosas, ¿cierto?, que vamos a ver en Jeremías 46, ahí comienza el juicio a las naciones también. Todas las naciones que eran vecinas
del pueblo judío, del pueblo hebreo, ¿cierto? También comienzan ¿a qué? A ser enjuiciadas. Muchas de esas naciones habían remanentes hebreos que huyeron a estas naciones, siendo que el Señor les había ordenado que vayan a Babilonia por medio de los profetas. Pero el miedo, las falsas doctrinas, las amenazas, ¿cierto? Todas esas cosas fueron un filtro en que muchos murieron a espada, otros murieron por pestilencia y muchísimos murieron en la guerra y el hambre también, ¿sí? Esto fue algo que el Señor hizo, ¿no? Entonces podemos ver acá un remanente judío que huye a Egipto, ¿cierto?, buscando el amparo de Faraón. Sabemos el gran significado que es Faraón para el pueblo hebreo, ¿cierto? Bueno, este pueblo hebreo que tenía que acudir al Señor, someterse al Señor, esperar en Él, por temor, piden a Jeremías, eso está en Jeremías 44 por ahí, que les profetice, que oren a Dios. A los 10 días Jeremías trae una respuesta de Dios y Dios le dice: mira, Jeremías, este pueblo que está pidiendo oración, este pueblo lo que está queriendo es que vos les legalice la salida a Egipto, cosa que yo no quiero. Entonces Jeremías ora al Señor, ¿cierto? El pueblo le pide a Jeremías, ora, esto está en Jeremías 44, ora al Señor a ver cuál es la voluntad de Dios, nosotros acataremos lo que Dios diga. Pero en el corazón de ellos, lo que ellos querían era que Jeremías le legalizara su salida, ¿cierto?, hacia Egipto, porque ellos habían determinado ir a Egipto ya en su corazón. Lo que ellos estaban queriendo era que también Jeremías fuera a Egipto con ellos en lugar de ir a Babilonia como Dios le había ordenado. Entonces este remanente que escapa se va a Egipto, ¿cierto? Se va a Egipto sin el aval de Dios, ¿sí? Dice, este es el mensaje del Señor, ¿cierto? Y este Egipto entra también en juicio. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico que se levanta, que es la cabeza de oro, esa estatua que Daniel aparece en Daniel 2 con la cabeza de oro, los pectorales de plata, toda la parte de acá y hasta los muslos de hierro, perdón, de bronce, y después de hierro, y después de barro cocido sus pies. Dice que sale una roca y desmenuza esta estatua que es el gobierno humano, la cabeza de oro, imperio babilónico. Plata, el medo persa. Dice que hay la parte de uno de los hombros un poquito más levantadita de otro, que eso significa un mayor poderío del reino persa. Y el otro reino medo persa. Después la parte del pecho, bronce, ¿cierto? Y un poco más abajo, bronce, tenía esta estatua que eso era el imperio griego, Alejandro Magno. Bueno, ahí está hablando de ese imperio la Biblia, ¿no? Después está las partes de sus muslos de plata, que habla del imperio romano. Después del imperio griego se levanta el imperio romano, y ahí en el imperio romano, ¿cierto?, interviene Cristo en persona. Parte de ese imperio romano, ya el imperio romano bajo, ¿cierto? Y después habla de las partes de los pies de barro cocido, que es un imperio que va a venir al fin de los tiempos
y está hecho con alianzas humanas. Pero ¿qué pasa? El barro y el hierro y barro cocido, no se pueden amalgamar, no se pueden unir. Ese es el gobierno del anticristo, en el cual Daniel ve una roca que sale del monte y golpea, ¿cierto?, los pies, ahí donde está esa debilidad, donde no se pueden juntar. Y esa estatua cae. Eso significa el gobierno humano a través de los tiempos hasta el fin. Y después dice que esta roca se convierte en un gran monte. ¿Qué quiere decir? Eso está hablando del milenio, del reino del milenio, gobernado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Nuestro Señor Jesucristo, como hombre y como Dios, va a gobernar. Su iglesia, que ya ha sido arrebatada antes, va a participar de este gobierno también, ¿sí? Esto es un poquito, te estoy diciendo, el por qué el Señor hace lo que hace en este tiempo, por qué interviene al pueblo hebreo, que estaba por desaparecer de la faz de la tierra por causa de la adoración a los dioses, donde se prostituían niñas de 12 años para abajo, y donde se sacrificaban niños a dioses, a los dioses cananeos, a un dios llamado Moloch, diosas como Astarte y como Baal. Se sacrificaban niños, eso está registrado en la historia también, vos lo podés buscar y lo podés comprobar. Los libros de historia. Aún nosotros tenemos algunas, por ejemplo, acá en América tenemos civilizaciones como los mayas, como los aztecas, ¿cierto?, que sacrificaban niños a sus dioses. Esto era algo muy común, muy curioso, como las tinieblas también emulaban un sacrificio. Aún Cristo, siendo niño, fue perseguido, ¿cierto? Siempre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, persiguiendo a la simiente de la mujer, ¿no? Y cuando habla de estas cosas, bueno, acá había una lucha, amado. Acá las tinieblas habían permeado el pensamiento judío, y el pueblo judío dejó de adorar a Jehová e introdujo dioses falsos dentro del templo. Esto está registrado por allá por Segunda de Crónicas, ¿cierto? Introduce dioses falsos dentro del templo. Entre ellos estaba Astarte, estaba Baal y estaba Moloch. Estos dioses al que se sacrificaban niños, ¿te imaginas el enojo del Señor? Si el Señor no intervenía, Jesucristo no hubiera podido venir del pueblo judío. Porque Judá dice, si el Señor no hubiera intervenido, si Dios no hubiera tenido misericordia, dice por allá por Isaías capítulo 5, hubiéramos sido igual que Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Desapareció de la faz de la tierra. El Señor llovió fuego y azufre, desapareció toda la población. Solamente escaparon Lot, su esposa, y creo que sus hijas y sus yernos, ¿no? Su esposa dice que se convirtió en estatua de sal. Hay una singularidad en la Biblia también, para que vos la veas siempre cuando lees, que siempre en los juicios de Dios, en las visitaciones de Dios, siempre hay un remanente que escapa. Y yo decía, Señor, ¿por qué siempre hay un remanente? Generalmente, no se da, pero generalmente. Y una de las cosas que podía notar, yo no te voy a decir que vino el Espíritu y me habló, como muchos dicen, ¿viste? No, hay cosas que se notan en tu espíritu. Lógicamente que te las imparte el Espíritu Santo por su palabra. Eso es una verdad, ¿cierto? ¿Qué es lo notable de esto? Que esta gente que escapaba de estos juicios, ¿qué era lo que hacían? A no haber texto, no haber Biblia,
ellos daban testimonio, ¿cierto?, de lo que habían sido testigos presenciales. Ellos habían sido testigos presenciales del hambre, de la desnudez, de la guerra, de los juicios de Dios, cómo murió gente. Y ellos ahí entendían, se viene esa palabra, ¿cierto?, que dice en Jeremías 30, 24, en medio del juicio. Ahora no lo entienden, pero un día lo entenderán. Una de las formas que iban a entender estos cautivos que estaban ahí en Babilonia, habían sido ya 70 años, se van a quedar acá, ¿cierto? Esta gente que salía, estos remanentes, le daban un entendimiento el por qué fue que pasó lo que pasó. Porque aunque muchos sabían, la mayoría del pueblo no entendía el por qué. El por qué tenían que ser desarraigados de su nación y llevados a otra. ¿Cómo Dios podía hacer esas cosas? Con todo lo que estaban pasando. Con estos líderes que no comunicaban la verdad de Dios, con estos líderes que hacían que esos jóvenes sean sacrificados, que sean prostituidos. ¿Cierto? ¿Cómo puede ser que también, aparte de eso, Dios nos haya trasladado a un pueblo que no conocemos? Bueno, estos que escapaban de estos juicios, por ejemplo, mira, dice acá, Jeremías 40 y 4, verso 14, dice: para que ninguno del remanente de Judá que fue a la tierra de Egipto para vivir como extranjero quede para regresar a la tierra de Judá, a lo que ellos ansían regresar. Pero ninguno regresará, excepto algunos que escapen. Y después dice: aquellos que escapen de la espada regresarán a la tierra. El 44-28 dice: estoy velando sobre ellos para mal, no para bien, dice el 27 del capítulo 44. Todos los judíos en la tierra de Egipto serán destruidos por la espada y la hambruna hasta que ninguno quede. Aquellos que escapen, fíjate vos que cuando Dios dice todos los judíos en la tierra de Egipto y después dice aquellos que escapen. Hay gente que va a ser ministrada, gente con entendimiento, que van a escapar de la espada, regresarán a la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos en número, y todo el remanente de Judá que continuó en Egipto para habitar allí sabrá la palabra de quién se impondrá, la mía o la de ellos. Una de las cosas que estos que escapaban llevaban un mensaje. Y así también, cuando Jesucristo muere, los 12 discípulos se dispersaron. Y ahí comenzó el gran problema para las tinieblas. Porque en medio de la persecución de estos discípulos, más los que habían creído en Jesús, comenzaron a predicar a las naciones. Así hasta que en el libro de los Hechos el Espíritu Santo viene y nace un cuerpo llamado la Iglesia. Esto era un misterio para los judíos, pero a Pablo se le es revelado. Y eso es lo que sos vos y soy yo. Esto es por la fe, no porque yo sea más santo que vos ni que nada. Esto es por la fe, ¿cierto? En esa gracia, en esos hechos en la cruz del Calvario. Nace la iglesia y comienza una gran persecución, pero esa gran persecución que trae el conocimiento de la luz en todos los territorios de la tierra, ¿cierto? Y esto es lo que estaba, este Egipto, vamos a ir al mensaje un poco de acá. Este es el mensaje del Señor para el profeta Jeremías cerca de las naciones. Acá ya comienza, desde el capítulo 46 en adelante, comienza el juicio a las naciones que rodeaban Judá. Volvemos años atrás.
¿cierto? Del tiempo de Pablo volvemos muchos años atrás, 700, 800 años atrás. El pueblo hebreo está en Egipto. Se fueron a Egipto en contra de lo que el Señor le dijo que fueran a Babilonia, que tenían una tierra preparada, que plantaran viña, que plantaran olivares, que se hicieran casa, que casaran a sus hijos y a sus hijas, que le iba a vivir bien en esa tierra, que Dios iba a estar con ellos. No, ellos fueron a Egipto. En cuanto a Egipto, este es el mensaje contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que en el 4º año del gobierno de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue derrotado en Carquemis, junto al río Éufrates, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto es el encabezado, ¿cierto? Este es el título. El título no es esto que está acá, mensaje a las naciones, no. El título es este. En cuanto a Egipto, que está en el verso 2, ¿cierto? Dice, en cuanto a Egipto, este es el mensaje contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que en el 4º año del gobierno de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, fue derrotado en Carquemis, junto al río Éufrates, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Preparen escudos y láncense a la batalla, ensillen los caballos y que monten los jinetes. Acá se está usando un lenguaje, ¿no? Pónganse los cascos y tomen posiciones, afilen las lanzas, pónganse las corazas. Pero ¿qué es lo que veo? Los guerreros retroceden, escapan derrotados, huye sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, dice el Señor. El más rápido no puede huir, ni el más fuerte puede escapar. Viste que hay una palabra que dice que no es de los fuertes la batalla, ¿cierto? Sino, y ni tampoco de los veloces la carrera. Eso creo que está por Eclesiastés, creo que también lo habla Pablo. Fíjate vos, ¿no? Haciendo una comparancia. En el norte, junto al río Éufrates, tropezaron y cayeron. Cuando habla acá del norte, está hablando de Babilonia, ¿cierto? Babilonia es el imperio, esa cabeza de oro, que en esos tiempos fue cabeza de naciones. ¿Quién es ese que cree que se... ¿Quién es ese que se crece? ¿Quién es ese que crece como las aguas agitadas del Nilo? Es Egipto, dice, ¿no? Acá está usando un lenguaje otra vez el Señor, medio romanticón a su vez. Es Egipto que crece como las agitadas aguas del Nilo, como poético, y dice, subiré y cubriré la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes, que ataque la caballería, que avancen furiosamente los carros de combate, que se pongan en marcha los guerreros, que los soldados de Cus y de Fut tomen escudo. Esto eran ciudades egipcias. Que los soldados de Lidia preparen los arcos. Ese será el día del Señor Dios Todopoderoso. Cuando generalmente habla, la Biblia habla, el día del Señor vendrá. Generalmente se está aludiendo a un juicio. Y esto, por ejemplo, los apóstoles como Pedro y Juan estaban muy muy cercanos a este lenguaje, porque ellos en sus escrituras utilizan este tipo de anuncio. El día del Señor vendrá. Pablo también lo habla. ¿De dónde lo sacan esto? Del viejo pacto, ¿cierto? El día en que se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse y apagará su sed de sangre. Esto está hablando de juicio. Es el sacrificio para el Señor Dios Todopoderoso en la tierra del norte al lado del río Éufrates. Lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos, que ese Dios de juicio a las naciones ahora no tiene este tipo de pensamiento en cuanto a las naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo con el sacrificio sació todo
demanda de juicio, ¿sí? Para todo aquel que cree, ¿cierto?, en medio de esas naciones incrédulas. ¿Y por qué Dios no manda juicio a las naciones hoy? Por su iglesia. Por la iglesia que... ¿Cuál es la mejor defensa? Predicar el mensaje, ¿cierto? La prédica de las buenas nuevas. Por eso cada hijo de Dios tiene que sumarse a esto, de alguna forma, de una manera, involucrarse, ¿cierto? Eso va a hacer que el mal sea contenido y no se extienda, sino que se extienda la luz sobre la familia, para que haya convicción, para que el Espíritu pueda. Es un trabajo del Espíritu Santo, pero que también la gente de su iglesia coopera eficazmente en estas cosas. De esa forma yo creí, porque hubo alguien que oró, predicó, bueno, dio a conocer el mensaje, ¿cierto? Yo lo entendí, ¿cierto? Dice, entonces ese juicio no está hoy, hasta que la iglesia que sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, ahí otra vez comienza el cumplimiento de la última semana 70 de Daniel, y ahí se cumple otra vez un juicio sobre todo el mundo, ese mundo que perseguía a la iglesia, ese sistema anticristiano que se perseguía a la iglesia y que masacraba a la iglesia, va a ser enjuiciado, ¿cierto? Y va a haber un gobierno similar al de Babilonia, donde se va a levantar un hombre que va a traer paz, va a traer cierta paz en un tiempo. Va a haber una coalición de naciones, donde va a haber una alianza entre estos gobiernos, ¿cierto? Donde Daniel dice que se van a tratar de unir el hierro con el barro cocido, por medio de alianzas humanas. Muchas veces está así también el pueblo de Dios, ¿no? Y eso es lo que tristeza muchas veces causa, ¿no? Que todos tenemos un parecer distinto y hay como una división, hay como una fragmentación dentro de la iglesia, ¿cierto? Dentro del pueblo de Dios. Eso es para entender un poquito. Pero eso para qué es lo que quiere decir, no para que nosotros nos salgamos del propósito, sino para que abracemos más su verdad y que entremos más en la iluminación, ¿cierto? Lo que tenemos que entender, aunque el hombre divide con las doctrinas a la iglesia de Cristo, ya en Cristo somos uno, Él ya nos unió en un cuerpo, ¿sí? Eso es lo importante. El poder de Dios, estamos unidos, aunque doctrinalmente tengamos nuestras diferencias. Eso es lo que tenemos que entender. Y para salir de ese doctrinaje que no es, ¿cierto? Que muchas veces es como un cauterizador que te deja ahí con un entendimiento y no te sale, es mirar su palabra y cosas grandes van a ocurrir. Dios te va a iluminar grandes verdades. Entonces, podemos ver acá, Virginal, hija de Egipto, sube a Galad y consigue bálsamo, pero en vano multiplica las medicinas, pues tú no vas a sanar, ¿cierto? Está hablando a la nación de Egipto. Las naciones ya se enteraron de tu humillación. Tus gritos se oyen en todo el mundo. Tropieza guerrero contra guerrero y juntos caen al suelo. Acá está cuando un ciego guía a otro ciego, ¿no? Egipto en esa época también era una potencia. No era lo mismo de años anteriores, en los tiempos de que los hebreos habían salido, ¿te acordás? De las 10 plagas. Estaban en una decadencia, pero seguían siendo una potencia a la cual los babilonios también tenían respeto. Pero acá ya Dios intervenía en contra de Egipto, ¿cierto? Y
al ver Babilonia que judíos habían ido a Egipto, en el cual el rey de Babilonia había dicho que fueron a Egipto, directamente Babilonia invade Egipto, pero esto era todo un diseño divino, un diseño de Dios. Este es el mensaje que el Señor envió al profeta Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, venía a atacar a Egipto. Anuncien en Egipto, proclámenlo en Migdol, en Menfis, Tafnes, ciudades egipcias, muy importante. A sus puestos prepárense, porque la espada devora a tu alrededor, porque está derribado el toro que adoras, Baal, el toro que adora. Había un dios llamado Apis que tenía cabeza de toro. Fíjate vos que me estoy acordando de algunas cosas del libro de historia de la escuela cuando estudiábamos las civilizaciones griegas, egipcias, romanas, y cómo tiene que ver, ¿no? Cómo uno se acuerda de estas cosas y va pegando exactamente a lo que Dios dice, ¿no? Cómo te das cuenta de que Dios verdaderamente está en la historia. ¿Por qué no puede mantenerse de pie? Porque el Señor lo ha derribado, ha hecho que muchos tropiecen, cayeron unos sobre otros. Dijeron, levántate, volvamos a nuestro pueblo y a la tierra donde nacimos, lejos de este ataque opresor. Al faraón de Egipto póngale el apodo de hizo mucho ruido, pero ya muy tarde. Hay un dicho acá en Argentina, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Tan cierto como que estoy vivo, dice el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, que como el Tabor que sobresale de entre los montes y como el Carmelo que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. ¿Sí? ¿Te acordás la lucha del monte Tabor? Me acuerdo de una profetisa llamada Débora y un general llamado Barak. Estaba en Jueces 5. Y el monte Carmelo fue donde Elías retó a los profetas de Baal. Que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. De la misma forma que ocurrió en el monte Carmelo y en el monte Tabor, el enemigo va a ser reducido. Hija de Egipto, empaca para el exilio, porque Menfis se convertirá en un desierto, ¿cierto? Iban a ser exiliadas también ¿a dónde? A Babilonia. O sea que Babilonia hubo una coalición de personas de diferentes nacionalidades en ese tiempo. Hay que verlo en la historia también. ¿Cómo influyó esto? Nabucodonosor aparece en el libro de historia. Es hijo de un tal Nabopolassar, que era un rey que le decían el hijo de nadie, porque no había linaje real en él, ¿cierto? Reinó en Babilonia, ¿cierto? Y de él nace Nabucodonosor. Eso está en la historia, ¿cierto? En una de las ruinas deshabitadas, dice, hija de Egipto, empaca para el exilio porque Menfis se convertirá en un desierto, en unas ruinas deshabitadas. Egipto es una hermosa novilla, pero ya viene a atacarla un tábano del norte. ¿Sí? Fíjate vos que muchas veces en el campo podemos ver cómo si no se cuida el animal, ¿cierto? Las moscas o las bacterias, tan pequeño como una bacteria, puede hacer que ese animal muera. Es tremendo. Y acá también se lo figura esto es algo figurativo, a Egipto con una novilla llena de salud, ¿no? Pero viene un tábano, que viene a ser Babilonia, un rey, ¿cierto? Y la derriba. Hasta sus mercenarios contratados son como novillos bien alimentados, pero también ellos se baten en retirada, salen huyendo, todos sin detenerse. ¿Sus mercenarios quiénes son? Egipto tenía gente mercenaria de otras naciones para pelear
batallas, ¿cierto? Así, por ejemplo, como Rusia tiene a los chechenos, ¿no? Chechenios, por ejemplo, ¿no? Decir. Pero también ellos se baten en retirada, salen huyendo todos sin detenerse, porque ha llegado el día de su destrucción, la hora de su castigo. Egipto silba como serpiente al huir, porque sus enemigos avanzan con fuerza. Se acercan a atacar con hachas como leñadores. Talan los bosques impenetrables, dice el Señor, porque los leñadores son más numerosos que las langostas. Nadie los puede contar. La bella Egipto ha sido avergonzada y entregada a la gente del norte, a Babilonia. Egipto, una nación que tuvo gran influencia, aún dentro de los griegos y los romanos, admirado por estos dos imperios, por el gran conocimiento y la gran sabiduría que había en Egipto, y quedaron admirados de sus dioses también, tanto el imperio griego como el imperio romano. El imperio griego conquista Egipto, ¿cierto? Pero Egipto conquista al imperio griego en cuanto a su cultura. Y ocurre lo mismo también con el imperio griego cuando Roma conquista Grecia, ¿cierto? Grecia conquista culturalmente a Roma, ¿cierto? Aún en sus cultos a sus dioses. Zeus, por ejemplo, era Júpiter. Entre los dos era el mismo dios, nada más que cambiaban el nombre. Por ejemplo, ¿no? Dice, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, castigaré a Amón. Ya ahí ya está tirando ya juicio a otra nación enemiga de Israel también. Castigaré a Amón, Dios de Tebas. Castigaré a Amón. Acá dice, Dios de Tebas a Egipto, a sus dioses, a sus reyes, al faraón y a todos los que confían en él. Los entregaré en manos de los que quieren matarlos, en manos de Nabucodonosor, y su siervo después de esto será habitado como antes. Es la decisión del Señor. Los entregaré en manos de los que quieren matarlo, en manos de Nabucodonosor y su siervo. Después de esto será habitado como antes. Es la decisión del Señor. Pero tú, siervo Jacob, no temas, no te desanimes. Mientras ocurría esto, el profeta profetiza también y es registrado por Baruc. Acordate, Baruc yo creo que tuvo un papel principal para comunicar estas cosas después al pueblo que estaba exiliado, ¿cierto? De todas estas cosas que estaba escribiendo. Y por eso dice que al final entenderán todo, ¿cierto? Esta gente que escapaba, este remanente llevaba entendimiento y llevaba noticias a ese pueblo que estuvo cautivo. Pero tú, mi siervo Jacob, no temas, no te desanimes, Israel, porque yo te rescataré de ese país lejano, a ti y a tus descendientes, de la tierra donde viven exiliados. Jacob regresará a vivir en paz, tranquilo, y nadie lo hará temer. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Exterminaré a todas las naciones a donde te he desterrado, pero a ti no te exterminaré, aunque te voy a corregir justamente, pues no te dejaré sin castigo. ¿Cierto? Acá, de todas estas naciones que Dios, de acá en más, vamos a ir leyendo 47, 48, vamos a ver naciones en las que Dios va a dejar un remanente. Y hay naciones que no. Pero muchas de estas naciones habían gente judía que habían escapado. Pero también esta gente judía va a tener que emprender un regreso a Babilonia, ¿sí? Así que, mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con este Jeremías 46. Damos gracias al Rey para poder entender un poco, ¿no?,
de cómo es el pensamiento de Dios a través de la Biblia. No es que yo agarro la Biblia y bueno, y Jeremías no tiene nada que ver con Apocalipsis, y Génesis no tiene nada que ver con Romanos. Todo en la Biblia está perfectamente en la historia registrado, ¿cierto? Y hay cosas aún que se tienen que cumplir. Pero una de las cosas es que en la iglesia las promesas del Señor son sí y son amén. O sea, nosotros no estamos esperando ninguna promesa, nosotros tenemos todo en Cristo. Ahora tenemos que empezar a descubrir qué es lo que tenemos, ¿cierto? Y tenemos que entender qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos y qué es lo que somos, ¿cierto? No es que vamos a llevar una vida exitosa, no es que vamos a llevar una vida, viste, como muchos te dicen, no, vamos a tener luchas, aflicciones. Pablo las tuvo, pero el Señor va a estar siempre con nosotros. Nunca te dejaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. La diestra es Cristo. Cuando se habla de diestra y de justicia en los profetas, es Cristo Jesús. Él es la justicia de Dios, Cristo. Que Dios te bendiga.